Lo ilimitado, lo limitado. Lo infinito, lo finito. El creador, la criatura. El Padre, sus hijos. Dios, el ser humano. Como seres pensantes, logramos captar, en mayor o menor medida, la diferencia entre lo ilimitado y lo limitado, entre lo infinito y lo finito. Sin embargo, tiempo ya es que se sepa y que se comprenda que literal y verdaderamente lo ilimitado habita en lo limitado, que lo infinito habita en lo finito, que el creador habita en la criatura, que el Padre habita en sus hijos, que Dios habita en el ser humano. Desde hace unos cuantos días he estado colocando en la sección de comunidad de este canal algunos textos en donde hablo sobre esta hermosa unión de Dios y el hombre. Sin embargo, el tema es tan ampliamente maravilloso que me propuse hacer este video para hablarles de esto más a fondo. Y si sienten en el corazón, escúchenlo hasta el final, pues créanme, es la mayor manifestación de amor que el Padre ilimitadamente universal otorga a nosotros, sus hijas e hijos más pequeños. En amor puro, total y absoluto, Dios Padre sostiene toda la creación y se encuentra físicamente en el centro del gran universo. Pero un fragmento mismo de este, nuestro Padre Universal, mora en la mente de los seres evolucionarios de los mundos del tiempo y el espacio, siendo este nuestro caso. Tal fragmento de Dios es nombrado de múltiples formas, como por ejemplo, chispa divina, espíritu divino, núcleo espiritual, monitor misterioso, don del Padre Universal, ajustador del pensamiento, entre otros. Referencias y alusiones a la presencia del ajustador, del Espíritu Divino en nosotros, podemos encontrarlas, por ejemplo, en varios pasajes de la Biblia. Ciertamente, espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Porque lleno estoy de palabras, y me apremia el espíritu dentro de mí. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. También encontramos alusiones al fragmento de Dios que nos habita en el Evangelio apócrifo de Tomás. Dijo Jesús: el que la carne haya llegado a ser gracias al Espíritu es un prodigio, pero el que el Espíritu haya llegado a ser gracias al cuerpo es prodigio de prodigios. Y yo me maravillo cómo esta gran riqueza ha venido a alojarse en esta pobreza. En el tratado primero del Corpus Hermeticum, conjunto de textos que contienen los principales axiomas y creencias de las tendencias herméticas, está escrito un detallado diálogo entre Hermes Trismegisto y la mente divina. En este caso, pondré los 3 primeros versos del tratado primero. Cierta vez que me había puesto a pensar en los seres, absorta la imaginación en las alturas del pensamiento, ausentes los sentidos, como quien duerme profundamente después de una copiosa comida o de un agotador ejercicio corporal, me pareció que un ser inmenso aparecía, de talla incomparable, que me llamó por el nombre y me dijo: ¿qué quieres oír y ver? ¿Qué quieres entender y conocer en tu mente? ¿Y tú quién eres?, le dije. Yo soy Poimandres, respondió, la mente del poder supremo. Sé lo que buscas
y en todas partes estoy contigo. Quiero aprender sobre los seres, le dije, y entender su naturaleza, y conocer al Dios. Oh, cuánto quisiera que alguien me enseñara sobre estos temas. Guarda en tu mente lo que quieres aprender, que yo te enseñaré. Habiendo dado referencias de variados textos, procederé a narrar ahora lo que el libro de Urantia, conjunto de 196 documentos dados a la humanidad por el amor del Padre Universal, dice sobre los ajustadores del pensamiento, sobre la chispa divina, el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Qué son los ajustadores del pensamiento? Los ajustadores del pensamiento proceden directamente del Padre Universal. No son seres creados, son entidades fragmentadas que constituyen la presencia, de hecho, del Dios infinito. Los ajustadores son divinidad no diluida, ni mezclada, ni atenuada de la deidad. Son de Dios y son Dios. El ajustador es en efecto un espíritu, espíritu puro, pero espíritu y más. Estos monitores misteriosos son como Dios. El ajustador es una esencia absoluta de un ser infinito aprisionada en la mente de una criatura finita que, según la selección de dicho mortal, puede finalmente consumar esta unión temporal de Dios y hombre. El ajustador es la realidad universal que hace hecho la verdad de que Dios es el Padre del hombre. El ajustador es la brújula cósmica infalible del hombre que apunta constante e infaliblemente el alma hacia Dios. El ajustador del pensamiento es la ventana cósmica a través de la cual la criatura finita puede vislumbrar por la fe las certezas y divinidades de la deidad ilimitada, el Padre Universal. Los ajustadores residentes en la mente mortal conforman uno de los modos de contacto de Dios con las criaturas de su creación casi infinita. Así pues, Él, que es invisible para el hombre mortal, manifiesta su presencia. Los ajustadores son la actualidad del amor del Padre encarnado en las almas de los hombres. Son la promesa verdadera de la carrera eterna del hombre aprisionada dentro de la mente mortal. Son la esencia de la personalidad perfeccionada de finalista del hombre, que puede anticipar en el tiempo, a medida que domina progresivamente la técnica divina de llegar a vivir la voluntad del Padre, paso a paso, a través de la ascensión de universo a universo, hasta que realmente alcance la presencia divina de su Padre en el paraíso.
El ajustador es la presencia viva que efectivamente vincula al Hijo mortal con su Padre del paraíso y le atrae cada vez más cerca del Padre. El ajustador es nuestra igualación compensatoria de la enorme tensión universal creada por la distancia de la separación entre el hombre y Dios. El ajustador del pensamiento, esa chispa divina, es la mayor prueba de la bondad de Dios y la razón suprema para amarle, pues este es el don del Padre que mora en ti, el ajustador que tan pacientemente aguarda la hora en que ambos os volváis eternamente uno. ¡Qué error soñar en un Dios remoto en los cielos cuando el Espíritu del Padre Universal vive dentro de nuestras mentes! Los ajustadores tienen que ver con la imagen de Dios. Los monitores misteriosos, los ajustadores, ese don del Padre Universal, es el reflejo de la imagen de Dios a lo largo del universo. El ajustador es la marca de la divinidad, la presencia de Dios. La imagen de Dios no se refiere a la semejanza física, ni a las limitaciones estrechas de las dotes de la criatura material, sino más bien al don de la presencia espiritual del Padre Universal en el excelso regalo de los ajustadores del pensamiento a las humildes criaturas de los universos. Así como tú puedes ser un padre humano, el ajustador es el Padre Divino de tu verdadero yo, tu yo más elevado y en avance, el alma evolutiva. ¿Qué trabajos realizan los ajustadores? En su relación con las criaturas de fusión, con los seres humanos terrestres, revelan un amor excelso y un ministerio espiritual que profundamente confirma la declaración de que Dios es espíritu. Estos ajustadores divulgan la presencia y la guía de una influencia espiritual. A estos espíritus de Dios se les llama ajustadores, pues trabajan con la mente material con el propósito de construir, mediante ajuste y espiritualización, una nueva mente para los nuevos mundos y el nuevo nombre de nuestra carrera futura. Su misión corresponde principalmente a la vida futura. No están interesados en hacer fácil la carrera mortal. Más bien, les interesa hacer nuestra vida razonablemente difícil y áspera, para que las decisiones estén estimuladas y multiplicadas. La presencia de un gran ajustador del pensamiento no significa una vida fácil ni la liberación de arduo razonamiento, pero dicho don divino ha de conferir una paz sublime de mente y una extraordinaria tranquilidad de espíritu.
Los ajustadores del pensamiento han tomado a cargo la tarea de existir en nuestras mentes para recibir allí las admoniciones de las inteligencias espirituales de los reinos y a su vez dictar o traducir estos mensajes espirituales para la mente material. Son indispensables para la ascensión al paraíso. El ajustador que nos habita estimula infaliblemente en el alma del ser humano una auténtica hambre de perfección, juntamente con una vasta curiosidad que puede ser satisfecha adecuadamente tan solo por la comunión con Dios, la fuente divina de ese ajustador. La chispa divina, el ajustador, ese Espíritu de Dios que nos habita, es devotamente fiel a la tarea de fomentar el bienestar espiritual del hombre. Son manipuladores sabios y expertos del potencial intelectual del intelecto humano. Estos ayudantes celestiales se dedican a la estupenda tarea de guiarnos certeramente hacia adentro y hacia arriba en dirección al refugio celestial de la felicidad. Estos trabajadores incansables están consagrados a la personificación futura del triunfo de la verdad divina en nuestra vida eterna. Son los operarios vigilantes que pilotean la mente humana consciente de Dios, alejándola de los escollos del mal y, al mismo tiempo, guiando expertamente el alma evolutiva del hombre hacia las bahías divinas de la perfección en orillas eternas y vastamente distantes. Los ajustadores son directores amantes, nuestras guías seguras y certeras a través de los laberintos de nuestra carrera terrenal. Son maestros pacientes que nos impulsan constantemente hacia adelante en los caminos de la perfección progresiva. Son los custodios cuidadosos de los valores sublimes del carácter de la criatura. Es trabajo del ajustador prepararnos para la aventura eterna, para asegurar nuestra sobrevivencia. Es la preparación de nuestra alma para la larga carrera ascendente la que ocupa la atención y exige el tiempo del ajustador. Esta chispa divina está ocupada en un esfuerzo constante de espiritualizar a nuestra mente en cuanto a desarrollar nuestra alma. Es el ajustador el que crea dentro del ser humano ese deseo insaciable y ese incesante anhelo de ser como Dios, de alcanzar el paraíso. Y allí, ante la persona actual de la deidad, adorar la fuente infinita del don divino. Los ajustadores, en tanto que relacionados con la voluntad humana. Cuando los ajustadores moran en la mente humana, traen con ellos las carreras modelo, las vidas ideales determinadas y preordenadas por ellos mismos. Así, empiezan su tarea
con un plan definido y predeterminado para el desarrollo intelectual y espiritual de sus sujetos humanos. Pero no incumbe a ningún ser humano aceptar este plan. Nosotros estamos todos sujetos a la predestinación, pero no está preordenado que debamos aceptar esta predestinación divina. Tenemos plena libertad para rechazar cualquier porción del programa de los ajustadores del pensamiento, o todo el programa. Es misión de la chispa divina, del ajustador, efectuar en nuestra mente aquellos cambios y hacer aquellos ajustes espirituales que nosotros autoricemos voluntaria e inteligentemente, con el fin de ganar más influencia sobre la direccionalización de la personalidad. Pero bajo ninguna circunstancia se aprovechan estos divinos fragmentos de Dios de nosotros, ni influyen arbitrariamente en nuestras elecciones y decisiones. Los ajustadores respetan nuestra soberanía de la personalidad. Siempre están sometidos a nuestra voluntad. Debemos ser, pues, socios voluntariosos en todos los aspectos. Los ajustadores son persistentes, ingeniosos y perfectos en sus métodos de trabajo, pero jamás actúan violentamente sobre el yo volitivo de su anfitrión. Ningún ser humano será jamás espiritualizado contra su propia voluntad por la chispa divina. El ajustador permanece con nosotros en todo desastre y a través de toda enfermedad que no destruya totalmente la mentalidad. Pero cuán cruel manchar y de alguna otra manera corromper deliberadamente el cuerpo físico, que es el tabernáculo, el templo terrestre de este don maravilloso de Dios. Todo veneno físico atrasa considerablemente los esfuerzos del ajustador por exaltar la mente material, mientras que los venenos mentales del temor, la ira, la envidia, los celos, las sospechas y la intolerancia, del mismo modo interfieren terriblemente con el progreso espiritual del alma en evolución. La confusión, el estar perplejos, aún a veces desalentados, no significa necesariamente resistencia a la guía del ajustador residente. Estas dificultades intelectuales y emocionales no interfieren en lo más mínimo con la supervivencia certera del alma que conoce a Dios. La ignorancia por sí sola no puede prevenir jamás la supervivencia, ni tampoco las dudas ni la incertidumbre. Solo la resistencia consciente a la guía del ajustador puede prevenir la supervivencia del alma inmortal evolutiva. La supervivencia es el don del Padre que debe ser deseado por las criaturas del tiempo. En esta primera vida de la criatura humana, en nuestro caso, aquí en el planeta Tierra, que es nuestro primer escalón, raramente nos percatamos de la presencia del ajustador, de Dios,
en la mente del hombre. Pero luego de finalizada nuestra vida aquí, nos volvemos más conscientes de ello, en los próximos mundos que nos esperan. Lo que el ajustador del pensamiento no puede utilizar en nuestra vida presente, esas verdades que no puede transmitir exitosamente al hombre, aquellas cosas que no consigue registrar en la experiencia del sujeto humano debido a la incapacidad o fracaso de la criatura de ofrecer un grado suficiente de cooperación, las preserva fielmente para uso en la próxima etapa de la existencia. ¿Cómo puede cooperar la voluntad humana con el ajustador? No se debe considerar la cooperación con el ajustador como un proceso particularmente consciente, porque no lo es. Pero nuestros motivos, nuestras decisiones, las determinaciones fieles y los deseos supremos constituyen la cooperación real y eficaz. Podemos aumentar conscientemente la armonía ajustadora al elegir responder a la guía divina, basar sinceramente la vida humana en la conciencia más alta de la verdad, la belleza y la bondad, y luego coordinar estas cualidades divinas a través de la sabiduría, la adoración, la fe y el amor. Amar a Dios y desear ser como Él. Reconocimiento genuino de la paternidad divina y adoración amante del Padre Celeste. Amar al ser humano y sinceramente desear servirle. Reconocimiento sincero de la hermandad de los hombres, acoplado con un afecto inteligente y sabio por cada uno de nuestros semejantes mortales. Aceptación regocijada de la ciudadanía cósmica. Reconocimiento honesto de nuestras obligaciones progresivas al Ser Supremo. Conciencia de la interdependencia del hombre evolucionario y la deidad evolutiva. Este es el nacimiento de la moralidad cósmica y el alba de la comprensión del deber universal. Tres fenómenos experienciales revelan la presencia del ajustador. La actualidad de la existencia de Dios se demuestra en la experiencia humana por el hecho de que Él, dentro de sí, tiene la presencia divina. El monitor espíritu enviado desde el paraíso para residir en la mente mortal del hombre y allí ayudar a la evolución del alma inmortal de supervivencia eterna. Tres fenómenos experienciales revelan la presencia de este ajustador divino en la mente humana. 1. La capacidad intelectual de conocer a Dios, conciencia de Dios. 2. El impulso espiritual de encontrar a Dios, búsqueda de Dios. 3. El anhelo de la personalidad
de ser como Dios. El deseo plenamente sincero de hacer la voluntad del Padre. Requisitos para que un ajustador resida en nosotros. Aunque los ajustadores se ofrecen voluntariamente para el servicio, no son asignados hasta que la personalidad de los sujetos humanos toma su primera decisión moral. La mente de la criatura debe exhibir el alcance de adoración e indicar la función de la sabiduría, exhibiendo la habilidad de elegir entre los valores nacientes del bien y el mal, la selección moral. En término medio, los ajustadores llegan a sus sujetos humanos aquí en el planeta Tierra justo antes del 6º cumpleaños del ser humano. En la generación presente, esta fecha corresponde a 5 años, 10 meses y 4 días, o sea, el día 2134 de vida terrestre. No existen intermediarios, ni otras autoridades ni poderes intermedios que funcionen entre los ajustadores divinos y sus sujetos humanos. Dios y el hombre están relacionados directamente. Los potenciales de fusionarnos con el ajustador del pensamiento. Para el ser humano, la fusión eventual y la unidad resultante con el ajustador residente, la síntesis de la personalidad humana y la esencia de Dios, nos transforma potencialmente en parte viva del Supremo y asegura para dicho ser anteriormente mortal el derecho al nacimiento eterno de la búsqueda interminable de la finalidad de servicio universal para el Supremo y con él. Subsiguiente a la fusión mortal, los ajustadores comparten nuestro destino y experiencia. Ellos son nosotros. Después de la fusión del alma y el ajustador asociado, toda la experiencia y todos los valores del uno se vuelven finalmente posesión del otro, de manera que los dos son efectivamente una entidad. En cierto sentido, este nuevo ser es del pasado eterno, así como también para el futuro eterno. Todo lo que fuera cierta vez humano en el alma sobreviviente y todo lo que es experiencialmente divino en el ajustador se vuelven la posesión real de la personalidad universal nueva y siempre ascendente. Aunque no es usual, la fusión puede ocurrir antes de la muerte física. Cuando la elección final de la voluntad mortal permite que el ajustador complete la asociación de la identidad humana con el alma
durante la vida evolucionaria y física, estos enlaces consumados entre el alma y el ajustador proceden independientemente a los mundos de estancia, esos mundos que nos esperan luego de esta vida. Y entonces se promulga el mandato de Ubersa, capital del superuniverso en el que vivimos nosotros. En total hay 7 superuniversos y nosotros estamos en el séptimo, que provee la fusión inmediata del ajustador y del alma. Esta fusión durante la vida física consume instantáneamente al cuerpo material. Los seres humanos que pudieran presenciar tal espectáculo tan solo observarían al mortal que está siendo trasladado desaparecer en carros de fuego. ¿Qué dignidad de destino y gloria de logro aguarda a cada uno de nosotros? ¿Aprecian verdaderamente todo lo que se ha hecho a nuestro favor? ¿Pueden realmente imaginar qué significa tener en nuestra mente un fragmento absoluto del Padre Universal? ¿Comprenden la grandeza del logro eterno que se extiende ante nosotros? El envío de los ajustadores, su morar dentro de nosotros, es en efecto uno de los misterios insondables de Dios el Padre. Cuando el hombre mortal se fusiona con un fragmento real de la causa existencial del cosmos total, no se puede colocar límite alguno sobre el destino de tal asociación sin precedentes. En la eternidad, el hombre descubrirá no sólo la infinidad de la deidad objetiva, sino también la potencialidad sin fin del fragmento subjetivo de este mismo Dios. Por siempre, el ajustador estará revelando la maravilla de Dios y jamás podrá esta revelación excelsa llegar a un fin, porque el ajustador es Dios y como Dios para el hombre mortal. Estos fragmentos de la naturaleza divina del Padre Universal conllevan el potencial de la inmortalidad
y la unión con ellos confiere vida eterna al alma del mortal fusionado, ya sea que logres la fusión en esta vida o en la siguiente tras la muerte física. Hasta aquí el mensaje de hoy. Amigos hermanos, lleven este mensaje hacia todos los puntos cardinales. Dios no está lejos. Dios vive en nosotros y constantemente nos habla. Háblenle ustedes también y busquen hacer su voluntad. Con el tiempo, irán detectando más claramente la voz del ajustador. Les mando un enorme abrazo y gracias por ver y oír hasta el final.